Hola, hoy toca el turno de entrevista a la arquitecta Carolina Canales Farías, quien lamentablemente ya no está con nosotros. Comenzamos. Carolina Canales Farías. ¿De dónde es? Saltillo, Coahuila. Viví 13 años en la Ciudad de México, de recién titulada a que regresé a dar clases. Estudié arquitectura porque a mi papá le gustaba mucho la construcción y vivíamos en Torreón cuando yo era niña y él trabajaba en obras públicas municipales y luego inclusive empezó a hacer una casa para habitarla nosotros y nos llevaba los sábados a que les ayudáramos a los albañiles. La ayuda a los albañiles era enderezar los clavos con un martillo para que los pudieran reutilizar en las cimbras. Entonces esa casa la seguí yo en construcción como desde los, yo creo que entre 9 y 10 años estuve siguiendo mucho esa casa. Y luego llegamos aquí a Saltillo y yo llegué, con decirle que empecé prepa en el 70, pero sí el 70. No, miento, el 68 empecé prepa. Entonces se utilizaba que las mujeres estudiaran o normalistas o secretarias. Era para todo lo que daba el mundo de las mujeres. Pero mi papá fue muy firme en que nos quería con una carrera universitaria cada uno. Entonces nos hizo escoger entre las que habían aquí. Y a mí me gustaba el dibujo, me gustaba mucho las matemáticas, siempre fui buena para matemáticas. Y dije, pues arquitectura me queda. Y después de hacer prepa estudié en lo que era el Saltillense, que es ahora La Paz, la secundaria. Y luego la prepa al Ateneo, ahí ya hice el bachillerato físico-matemática, que ya éramos nada más 3 mujeres, de los 30 que éramos, o 35. Y después entramos a arquitectura, que en aquel entonces arquitectura no era de la UAC, aunque esa historia yo creo que ya se la contaron mucho, que participamos en que nos absorbía la UAC y todo, y anduvimos de errantes, porque no era escuela pública, era escuela privada cuando entramos, en el 70. Era el Instituto de Estudios Superiores de Saltillo, el IEPS, que estaba creo que por la de General Cepeda, una cosa así, y luego se cambió a la de Juárez, y luego allá cerca del hospital por la de Madero, y luego ya al finalizar nosotros quinto año nos tocó presentar el último examen de la carrera en Campo Redondo. Entonces ya Campo Redondo nos tocó nada más ver lo bonito que iba a estar y admirarlo y presentar un examen. Y luego ya terminé, me casé con el novio de toda la vida, no tuve otro novio ahí, fui 8 años novia de mi marido, 40 años de casada, acaba de fallecer el año pasado en diciembre. Entonces sí tengo muchos amigos muy queridos, pero no, novios no tuve ahí. Sí tuve compañeras con novios y 2 compañeras se casaron con 2 compañeros. Y sí. Y sí estuvimos, pero para mí era feliz. Si entrábamos a las 7 de la mañana, yo estaba siempre antes de las 7 de la mañana, porque decía, oye, si hay muchachos que no tienen carro, que no tienen con qué abrigarse, y como quiera están ahí, ¿qué nos queda a los maestros estar? Además la escuela, claro que la nueva está preciosa, pero Campo Redondo es un sueño. Desde que entras, la cantidad de árboles, el lago enfrente, es un sueño de lugar. Entonces te sentías, desde que te bajabas del carro, flotabas. Tuve muy buena amistad con los conserjes, con los directores, nunca tuve problemas. Tuve un solo muchacho que pidió revisión de examen y lo dejaron con la misma calificación que yo lo tenía. O sea,
siempre fue una amistad, pero sobre todo con mucho respeto con los muchachos. No se usaba eso de que, como ahora, después se empezó a usar, pero yo nunca lo permití, eso de que llegabas y te daban besito. Antes lo empecé a permitir con los maestros, porque cuando yo llegué de México, después del terremoto, de haber trabajado allá en un despacho, y luego para la compañía minera Río Escondido, que ya eran oficinas grandes de construcción, llegué aquí buscando trabajo y me acerqué a la escuela y me encontré con el Jimmy Veloz, que el Jimmy era un año más chico que yo. Y entonces él me dijo, estoy por dejar unas clases, si quieres entrar a suplirme, pero hay que presentar examen por oposición. Pues deme lo que hay que estudiar, la materia que va a estar, y me puse a estudiar. Hubo otro maestro que le decíamos Chundo, José Esparza, que me ayudó a preparar los exámenes y los preparé y entré a dar las clases. Y sí, fui feliz. Me tocó siempre primer año, entonces me tocaban así 50 alumnos. Y yo les decía, en mi clase no se pasa lista, porque me tocan 50 alumnos con cada nombre que no lo puedes ni pronunciar, ni leer, porque ya ves que hubo épocas en que les dieron por ponerles cada nombre. Y me decía el director, en esa época era, no me acuerdo, muy, muy bueno. Me decía, Carolina, es que necesitamos que pase lista, necesitamos el 85% de asistencia. Le decía yo, es que el que no viene truena, no hay problema, me voy a pasar 15 o 18 minutos pasando lista de los 45 que tenemos de clase y no vale la pena, porque el que no viene reprueba, el que no viene va a reprobar solito. Mi fuerte fue dar historias en todos los años y diseño. Daba talleres en todos los años, taller de diseño y algo de investigación como arquitectura, investigación aplicada a la arquitectura y al urbanismo y fui siempre, no siempre, unos 6 años de apoyo académico, pero en las teóricas. En las teóricas me gustaban mucho y luego Garcés me invitó a apoyarlo con el departamento de tesis y me gustó mucho. Y luego se me complicó mucho la vida porque me lastimé mucho la espalda y hubo que pensionarme. Ser maestra me gustó más porque estás mucho más consciente de lo que estás aprendiendo. Dar clase, no, el chiste no es ir y pararte 45 minutos ahí. El chiste es preparar la clase y prepararla de manera que no te vayan a pescar en curva, como decimos, o a encontrar demasiadas lagunas. Entonces hay que preparar, aunque tengas. Yo creo que una clase no la dominas hasta después del 6.º año de darla, porque tienes que dedicarle mínimo 2 horas para ir a presentar 45 minutos frente a grupo, porque no sabes qué pregunta va a surgir. Entonces aprendes mucho más siendo maestra. Yo les decía mucho a los muchachos, que no esperas que la escuela te dé pastillas, sábelo todo. Te va a dar un conocimiento general que te permita saber dónde consultar o cómo investigar las lagunas que tienes o cómo empezar un cálculo que está difícil. Pero no quieras que te dé una pastillita que te sepas todo. Si tú quieres seguir aprendiendo, tienes que seguir estudiando siempre. Y dar una materia nueva es mucho trabajo. Ahí sí que aprendes. ¿Tuvo un tropiezo como
Como maestra ninguno, gracias a Dios. Cuando no me sabía alguna respuesta, les decía, ahora sí no me la sé, se las debo para la semana que viene. Apúntenle todo y que no se les olvide que les debo esa respuesta para la semana que entra. Entonces ya platicaba, preguntaba yo, él venía, consultaba, investigaba y preparaba el tema y se los exponía. No con ningún muchacho. Una vez un muchacho se quejó, no sé cómo se acostumbre ahora, pero taller era que revisabas enfrente de todo mundo el plano que estás revisando de los muchachos. Y un día me habló el director, que era Pérez Charles, y me dijo, Carolina, hay un muchacho que dice que lo trataste muy mal, que le hablaste muy feo y le despreciaste su trabajo y no se lo aceptaste. Le dijiste que no valía. Y le dije, yo hablarle feo se me hace muy difícil. Además siempre hay mucha gente. Le dije, con un maestro del mismo nivel que le apruebe ese plano como planta arquitectónica, porque él metía drenaje, instalación eléctrica al mismo tiempo, que le apruebe eso como planta arquitectónica, se lo puedo aprobar yo. Pero si no, no. Que lo traiga y lo vemos, que pida revisión de plan y citen al grupo para ver si yo usé malas palabras o si yo lo hablé despectivamente. Y no, el plano lo había tirado y los muchachos todos estuvieron a favor mío. Dije, yo me pongo a tela de juicio de todos. Y no tuve ningún problema, ni con ningún director, ni con retrasos, ni con faltas, ni con nada. Las dudas de los muchachos, para mí siempre significaron retos, o cuando hubo una época que el gobierno del estado, no sé ahorita, nos utilizaban, qué bueno, nos daba la oportunidad. Por ejemplo, cuando se presentó el Gilberto, se hicieron, ¿cómo podemos decir?, escuadras encabezados por un maestro y unos 15 alumnos para ir a las colonias a cuantificar los daños, a ver a quién se les requería que el gobierno del estado lo apoyara. Esa época estuvo muy bonita, porque anduvimos con los muchachos en las colonias, conociendo la verdad de cómo conocía la gente y los daños que tenían. Y los muchachos aprendían mucho, porque les decía yo, no hay problemas que son de la escuela, hay problemas de nacencia. Hay muchachos que así aprendieron a vivir y así van a ser. Y entrabas y veías las casas muy humildes, pero como gotitas de agua, de limpias. Y había casas que decías, por Dios santo, la señora de aquí, ¿qué hace? Si no trabaja ni sale de su casa, ¿por qué no recoge tantito? Y había casas muy humildes, pero muy, muy limpias. Todos los muchachos aprendían mucho con eso. Esos fueron retos muy bonitos. Cuando usted fue a México, ¿ya era maestra? No, cuando yo me titulé, yo trabajé y estudié en lo que era la Secretaría de Recursos Hidráulicos, que estaba aquí enfrente de Rectoría. En aquel entonces éramos muy apreciados los dibujantes, los que usábamos la tinta china. Y como la escuela era muy pequeña y era muy nueva, yo soy de la 5ª generación, habíamos muy pocos dibujantes y yo trabajaba haciendo planos de topografía. Checábamos tarjeta a las 8 de la mañana, salíamos a las 3 de la tarde, entrábamos a la universidad a las 4 de la tarde y salíamos a las 10:20 de la noche. Y nos movíamos en Saltillo muy, muy bonito, caminando a esas horas. ¿Quién la invita a México? Mi marido mis papás viven en la Ciudad de México, porque mi papá cambió de trabajo a la Ciudad de México. Yo no me pude ir porque ya perdía un año a entrar a la UNAM. Y mi marido estudiaba la maestría. El que iba a ser mi marido
estudiaba la maestría en el IPAD en la Ciudad de México. Entonces, de recursos hidráulicos quisieron cambiarme, pero en aquella época las distancias se nos hacían muy largas y se nos hizo muy lejos, y a mí me dio trabajo un despacho de unos amigos arquitectos. Entonces construíamos casa-habitación. Yo servía mucho de intermediaria entre los clientes y los arquitectos, y diseñaba mucho en mi casa, con las hijas debajo del respirador. Pero sí, me acuerdo de mi primer proyecto fue, me habló el que era mi jefe y me dice: mañana vamos a que enseñes al máster en jardinería tu proyecto sobre el jardín para una unidad habitacional del Infonavit. Y dije yo: no, ven a verlo. Yo lo tenía en lo que ya le llamábamos anteproyectos, que usábamos mucho el papel aéreo y lápices de Prismacolor, no Prismacolor, marcadores delgaditos. Era la última moda y yo tenía todo el proyecto así. Me dijo: no, vamos. Pues ya fuimos, me puse bonita, vinieron por mí. Fuimos a bufete industrial. Yo trabajé mucho en los dos lados, que trabajé mucho en bufete industrial y en, ¿cómo se llama la otra muy grande? De constructores. Y fuimos y había una mesa como de 20 gentes. ¿Vieron el anteproyecto? Sí, qué buena idea. Así se hace. Las bancas se nos hacen fabulosas. Fue mi primer triunfo. Yo quería brincar, pero pues me tuve que quedar callada. Ese fue mi primer triunfo. Me sentí tan a gusto de un simple anteproyecto. Pasó las pruebas de todos los generales del Infonavit para una unidad habitacional del Infonavit. Y luego entré a trabajar a Micare, minera carbonífera Río Escondido, que esa es la que hace las minas a campo abierto acá en Piedras Negras. Pero en esa época estaban construyendo una muelle de descarga en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Micare era la encargada de construir las casas de los que iban a trabajar en el muelle de descarga, porque se cuida mucho a los que manejan la maquinaria, las máquinas transportadoras, pues son piezas muy valiosas. Entonces yo trabajaba como la constructora, que era Micare, y también, bueno, aparte, y Micare que estaba construyendo el muelle de descarga para traer carbón para producir energía eléctrica de Rusia. En eso se presenta el temblor y nos queremos venir. Yo llegué buscando trabajo a Presidencia Municipal, pero lo que me ofrecieron fue en colonias nuevas meter drenaje nuevo, y no me agradó el trabajo. Entonces fui a la arquitectura, me preparé, aprobé los exámenes, entré con poquitas horas, me tardé, y con suplencias y cosas así, me tardé 7 años en hacerme el tiempo completo. ¿Cuántos años duró como maestro? 22. ¿Ya han agradecido alguna vez? Sí, y nada más me dicen mucho Arqui, bueno, a todos, pero yo nada más oigo Arqui y volteo, y ya sé que es alguien de la escuela, porque sí, creo que sí me quisieron mucho. Es una satisfacción. Sí. Y sí me tocó reprobar gente en examen profesional, ni modo. Yo digo que uno no reprueba a nadie, se reprueban solos. Se reprueban solos. El que no quiere pasar, no pasa. ¿Su estancia en la escuela fue buena, regular? Fue excelente. Platíquenos de eso. Decía mi marido, que en paz descanse, en mi medio social que yo me desenvolvía antes de casarme y
Cuando no trabajabas las mamás y te dedicabas al socialites, que era, luego me invitaban a jugar baraja en la tarde y yo decía, pero ¿cómo es posible que voy a estar yo aquí sentada y mis niñas en manos de las ayudas haciendo la tarea y bañándose en lugar de yo estar con ellas o estar haciendo algo de provecho? Entonces ya en la universidad encontré que valía mucho mi tiempo, que había que estar muy bien preparada. Todos los días era de preparar la clase, porque es muy feo que te pesquen, que te sorprendan con las preguntas. Y hay gente que te interesa mucho, gente que nunca pone interés, reprueba. Hay de todo. Yo le agradezco yo creo que si no la mitad, un poquito más de lo... Yo he sido una persona muy feliz, con todo y que ahora no tengo pareja ya. Si no la mitad, más de mi felicidad. Me hizo ser feliz. Eso de llegar y yo sentía que empezaba por donde estaba la cancha y los edificios de este lado y flotaba. Sentía que a los muchachos les robaba la juventud y me dieron mucho más de lo que yo les pude haber dado a ellos. Mucho más. Nunca fui injusta con una calificación. Inclusive me tocaron 2 hijas de mis hermanas de alumnas, de discípulas en mi clase. La primera, los demás maestros dijeron que no. Ok, no va a ser. La segunda ya no hubo manera y tocó en mi clase. Pero pues yo lógico que quería exigirle más que a los demás, no fueran a decir que le estaba yo regalando la calificación. Pues ella se sacó el Pegaso en la carrera, fue la más alta. Pero sus mismos compañeros me decían, no la califique tan bajo, sino que nos va a poner a nosotros. Ya no le baje puntos, pero ellos solos se daban cuenta. Siento que sí fui justa. Me acuerdo que se usaba mucho el día de la novatada, que se echaban cubetas de agua. No sé si ahora se use. Había llaves de agua y se aventaban agua, se mojaban, o luego juntaban alguna cubeta de por ahí, llenaban la cubeta y se mojaban. Y un día veníamos Urquizo y yo caminando, muy serio, ya ve que Urquizo es todo seriedad, muy lindo amigo, muy cariñoso y muy decente. ¿Y dónde nos cayó el cubetazo de agua? Y nos dio otro maestro. Entonces dijo, a estos se les expulsa. ¿Cómo es posible que hayan mojado a los maestros? Les digo, no, estaba la esquina. Ellos no vieron quién venía. No podemos correrlos por una tontería tan chiquita, ¿verdad? Porque ellos no nos vieron venir a nosotros. Ellos aventaron el agua nada más porque sabían que alguien venía. Y ni nos mojaron tanto. Pero sí los maestros demás que había que hacerle consejo y que había que correrlos y que falta de respeto, no, les dije, porque era broma y es día de broma y no lo hicieron adrede. ¿Ya lo tomaron por el lado? Sí, fui 2 veces consejera directiva, me dio mucho gusto. Fui consejera universitaria en 2 ocasiones. Formé parte, que me dio mucho gusto, del plan de estudios que se desarrolló en esa época con los de Torreón, que tratamos de homologalizar el de Torreón y el de aquí, que no se dejaron. Íbamos mucho a Parras. El arquitecto Valdés, era el arqui, era Ramiro Dávila, era Chuy Ramírez, Dávila, Villalobos, que vive aquí a media cuadra, unas 2 cuadras para allá, Villalobos,
éramos 5, Charlie y yo, y 5 de Torreón. Nos juntábamos en Parras. Pero no, los de Torreón no sabían ni qué querían, ni a dónde íbamos. Y nosotros aquí seguíamos juntándonos, hacíamos toda nuestra proyección. En Rectoría nos dieron mucho la mano y nos quedó muy bien. Y luego cuando se peleó la certificación, también trabajamos mucho. Cuando había eventos grandes, en una ocasión nos tocó de las 43 escuelas de arquitectura la reunión nacional aquí en Saltillo. Y la preparamos, yo creo que ha sido de las mejores, porque yo llegué a ir a otras que no. Sí hicimos las cosas bien. Yo pienso que sí. Para el muchacho que quería, tuve alumnos, bueno, la escuela tenía alumnos, discípulos míos, mayores que yo, que aprovecharon el tiempo. Hay gente que iba a perder el tiempo, ni modo, y a lo mejor salen, pero no van a lograrlo en la vida. A los que ya pasamos, que de veras no lo hemos perdido, porque iba a decir nadie sabe el bien hasta que lo ve perdido. No lo hemos perdido porque no fuimos alumnos, seguimos siendo, seguimos queriendo. Sí hubo líneas como Le Corbusier, sí hubo un seguimiento a Ramírez Vázquez, sí hubo varias líneas muy marcadas de arquitectos grandes que seguimos. Eso es para los que ya salimos, que nunca han dejado de estudiar, porque el que triunfa nunca ha dejado de estudiar, y menos en esta época que hay tanta cosa nueva. Cada día hay una cosa nueva. Y para el que está ahí, al que esté estudiando, que no pierda el tiempo, que no crea que está haciendo tonto a los papás, o a los parientes, o a la novia, o a la sociedad. Se está haciendo tonto y se está haciendo daño él solo, porque es un tiempo que no va a recuperar. Y si logra pasar primero y segundo año, y tercero, cuarto, no lo va a pasar. Les decía yo a los de primer año, que ocupen un lugar en primer año no es ningún chiste. Eso es porque sus papás los peinaban, les boleaban los zapatos, les planchaban su ropa, les forraban sus libros, los mandaron a la universidad. Chiste es que saquen el título. Y ya una vez sacado el título, igual lo pueden poner por ahí y olvidarse de él. Pero igual pueden seguirse preparando y llegar a ser tan grandes como el que quieran mundial. Como ahorita está uno viendo Monterrey, cómo está despegando en edificios altos. Es que está haciendo maravillas. Maravillas. Y así puede ser cualquiera de los, así, de los nuestros, hay muchos muy grandes. Pero si creen que terminar la carrera es tener el papelito y ya, y haberte hecho tonto a los maestros y haber ido pasando, pues no, esa gente no va a ningún lado. ¿Algún mensaje final que quiera decir? Al que esté, que aproveche el tiempo. Y al que ya salió, que no desaproveche todas las novedades que el mundo le ofrece. Pues espero que les sirva a alguien, que Dios los bendiga. Es una carrera preciosa, tiene demasiadas actividades que puedes desarrollar alrededor de ella, y que los quiero mucho a todos y que Dios los bendiga. Agradecemos a la arquitecta Carolina Canales Farías sus palabras y un abrazo hasta donde esté. Hasta la próxima.